Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Anet Calvo, asesora del CEA, y a nombre del Centro de Evaluación Académica les damos la bienvenida a la sesión 34 de Conectando con el CEA, para lo cual agradecemos su atención al siguiente video. El trabajo del Centro de Evaluación Académica está presente en una gran cantidad de ámbitos de la vida universitaria e incide en la calidad de la oferta académica que la UCR ofrece a sus estudiantes. Por eso, en el 2020 iniciamos una serie de espacios virtuales con los que pretendemos tender puentes de comunicación con ustedes, para así conectar nuestras experiencias con sus experiencias y con ello dar a conocer y fortalecer nuestras labores. Este espacio surge en medio de este contexto de tanta virtualidad, tanto distanciamiento social y como una respuesta de parte del CEA para que superemos la distancia y tratemos de estar más cerca. Tenemos como propósito, parte de nuestra convicción con esto, es ofrecer a la comunidad universitaria información actualizada y pertinente sobre las labores de asesoría y atención y servicio que brindamos desde nuestro centro. En cuanto a las características de formato, se tiene dispuesto como un espacio virtual y mensual de 1 hora, en el que se toquen temas que desde la competencia del CEA aporten información valiosa a la comunidad universitaria. En este lapso se tomarán 40 minutos para 1 o 2 sesiones temáticas con la participación de personas de diferentes secciones y áreas que conforman el CEA, y se finalizará con un espacio de 20 minutos para atender las preguntas realizadas por medio del chat a lo largo de la presentación. Interesante mencionar que vamos a también contar con invitados e invitadas especiales y que vamos a trabajar algo que hemos denominado sensibilidad contextual. Y esto lo vamos a entender como una priorización que va a tratar de responder a las necesidades de información que está teniendo la comunidad universitaria al mismo tiempo que las necesidades de comunicación que estamos teniendo al interno del CEA. Así, en conclusión, nuestro objetivo es abrir un canal para poder superar la distancia, estar más cerca y conversar sobre temas esenciales. Agradecemos también a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por facilitarnos todos los recursos para la realización de esta sesión. Para el día de hoy hemos preparado un programa que denominamos Preguntas y Respuestas a la Resolución sobre Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la UCR. Contarles que hoy estamos estrenando un nuevo formato versión podcast que nos permitirá compartir un poco sobre esta información y consultas que se han venido dando a partir de esta resolución. Para el desarrollo de este espacio, contaremos con la presentación general de la resolución VD 12784-2023 a cargo del asesor de la Vicerrectoría de Docencia, Luis Arturo Martínez, que nos acompaña acá. También tenemos la atención a las preguntas que hemos ido recopilando desde las asesorías del CEA que se ofrecen a las unidades académicas. Nos acompañará para esto la asesora Dayana Oreña Solís y Scarlett Quiroz Durán. Además, agradecemos la colaboración de la asesora Marisela Valverde García por la preparación del material de esta sesión y que ella estará recopilando las preguntas en el chat. La sesión tiene una duración aproximada de 40 minutos, destinados a desarrollar el tema, y 10 minutos al final para responder preguntas o comentarios que realicen a través del chat. Así que siéntanse en la libertad de plantear sus preguntas en cualquier momento. Sin más, iniciamos con el tema de hoy. Luis Arturo y compañeras, el espacio es de ustedes. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para quienes nos acompañan acá presencialmente y para quienes también nos están escuchando por diferentes medios. En nombre de la Vicerrectoría de Docencia es un grato placer compartir este espacio con cada una y cada uno de ustedes para reflexionar en relación con la resolución 12.784 del año 2023 en relación con la incorporación del componente virtual en los planes de estudios de las carreras en nuestra Universidad de Costa Rica. Si les parece, primero trataré de dar un poco de contexto en relación con lo que teníamos anteriormente. En el año 2020 teníamos una normativa creada durante la pandemia en momentos de excepcionalidad que muchos de nosotros recordaremos, y la mayoría de nosotros, o que todos quienes estábamos en el ámbito de la docencia, tuvimos que adaptarnos a la educación virtual.
Ahora, en un escenario bastante diferente, que podríamos denominar un poco más estable, la Universidad de Costa Rica quiere aprovechar lo aprendido para regular el uso de todas estas herramientas digitales y la incorporación del componente virtual en sus planes de estudios. Esto incluye tanto los cursos que tienen un desarrollo completamente presencial, los cuales necesariamente en el contexto de la sociedad en la que estamos requiere de la inclusión de herramientas digitales, como aquellos que tienen algún grado de virtualidad. El objetivo que pretende es garantizar una docencia más flexible, innovadora y alineada con los propósitos y los valores de la universidad, tales como la justicia social y la equidad. Desde esta perspectiva, una gran pregunta que creo que se han hecho quienes redactaron esta resolución ha sido cómo mantener el componente virtual o cómo incorporar el componente virtual en los planes de estudios, manteniendo la calidad académica característica de la oferta de la Universidad de Costa Rica, que me parece que no es una pregunta fácil de responder. Y bueno, en esta resolución creo que surge la necesidad de repensar la virtualidad, reconociendo que las experiencias que se llevaron a cabo durante la pandemia requerían un cambio significativo. Toda vez que estuvimos de frente a medidas, en algunos casos improvisadas, aceleradas debido al contexto de emergencia, y esto, si bien permitió mantener la continuidad académica, respondió a una situación coyuntural con ausencia de muchos elementos como marcos pedagógicos administrativos que permitieran atender estas necesidades de manera adecuada. Es por esto que la nueva normativa busca establecer lineamientos permanentes fundamentados en principios humanistas, de flexibilidad e innovación para integrar la virtualidad de manera planificada, inclusiva y alineada con esta excelencia académica que hemos planteado en la pregunta anterior, tratando de superar de alguna manera aquellas experiencias fallidas que encontramos en la emergencia que tuvimos a partir del año 2020. Es en este sentido que la resolución inicia o comienza proponiendo algunos ejes orientadores, los cuales me parecen trascendentales para comprender la manera en que debemos comprender la incorporación de este componente dentro de los planes de estudios. Estamos hablando de una serie de ejes que aseguran que no se trata solamente de subir materiales a una plataforma o de abrir un entorno virtual o de pasar de una clase presencial a una clase desde nuestras casas, sino que busquen mecanismos específicos para crear experiencias de aprendizaje que sean significativas dentro del contexto de la dinámica diversa que tenemos en la Universidad de Costa Rica. El primer eje orientador que tenemos es el del aprendizaje virtual y se entiende desde la resolución como una nueva manera de comprender la incorporación de tecnologías digitales. Entonces, no estamos hablando solamente de educación a distancia, sino de enriquecer la enseñanza con recursos específicos y particulares. La meta de este aprendizaje virtual será fomentar un aprendizaje crítico, colaborativo y con un enfoque humanista, que esperemos siga siendo la marca propia de la Universidad de Costa Rica. En segundo lugar, el segundo eje es el de la mediación pedagógica en la virtualidad, y el foco principal de este segundo eje orientador es la persona docente, que no es quien sube contenidos, no es el técnico que elabora elementos particulares, sino que es la persona que guía, acompaña y da una retroalimentación constante en el proceso. Dentro de la dinámica de un entorno virtual, creo que el profesor o la persona docente debe pensarse como un actor creativo que adapta sus métodos para que las personas estudiantes se convierten en protagonistas del proceso educativo, de tal manera que él sea un facilitador de todas estas innovaciones en el mundo digital en el que estamos. En tercer lugar, estaríamos hablando del aprendizaje híbrido, porque efectivamente la universidad mantiene su modelo presencial, su modelo pedagógico es eminentemente presencial, pero nos vemos en la necesidad de incorporar o combinar aspectos que tienen que ver con el componente virtual.
Por ejemplo, la misma resolución plantea la posibilidad de llevar a cabo procesos híbridos, ya sea incorporar el componente virtual con algún grado en el curso o bien mantener un curso presencial con recursos como la plataforma de mediación virtual, o bien realizar algunas dinámicas particulares que permiten esta flexibilidad dentro del desarrollo de las clases. El aprendizaje híbrido entonces es más bien una potencialidad que permite a las personas llevar a cabo los procesos de la mejor manera posible. En cuarto lugar, estamos hablando de la flexibilidad. Es un eje que reconoce la necesidad de ajustar las estrategias según los procesos académicos para integrar los diferentes procesos disciplinarios, docentes, académicos, administrativos, y que permita adaptar actividades sin perder de vista los objetivos propuestos, tanto en el programa del curso como en los perfiles de salida que tienen las diferentes carreras de la universidad. Esto permitiría una enseñanza mucho más personalizada y más accesible. En quinto lugar, estaríamos hablando de la innovación educativa. Creo que es una apuesta que ha hecho la Universidad de Costa Rica por usar la tecnología para transformar la educación, pero con un enfoque crítico. No es entonces adaptar herramientas solo porque son la tendencia en la actualidad, sino porque se busca responder a las necesidades de la sociedad y formar ciudadanos comprometidos con todos estos elementos propios del contexto. Y por último, hablamos de la necesidad de crear comunidades de aprendizaje colaborativas. Entonces, entendemos que la incorporación del componente virtual fomenta el trabajo en equipo entre personas docentes, estudiantes, entre diferentes unidades académicas, y la virtualidad se logra ver como un espacio para el diálogo, donde todos colaboran para construir el conocimiento. Bueno, estos son como los grandes ejes orientadores que encontramos, y en los 2 minutos que me quedan para terminar esta brevísima exposición, quisiera referirme a la importancia que tiene dentro de todo este contexto la actualización de los planes de estudios para incorporar el componente virtual. Creo que las compañeras del CEA estarán de acuerdo conmigo, y quienes están escuchándonos y forman parte de comisiones de actualización de plan de estudios, comisiones de virtualidad o comisiones de docencia, estarán también de acuerdo con nosotros en que la incorporación del componente virtual no es un adendum ni un agregado de los procesos de mejora y de calidad y de actualización de los planos de estudios. De ahí que este proceso permite a las unidades académicas reflexionar cómo implementar las tecnologías digitales para enriquecer la mediación pedagógica, promoviendo un aprendizaje más flexible, más dinámico y más adecuado a las necesidades de nuestro contexto. Entonces, en síntesis, creo que esta reflexión nos permite fomentar procesos de calidad en el ámbito de lo curricular que fomentan la formación de estudiantes críticos con la capacidad de adaptarse y de responder a los retos de una sociedad que está en constante cambio. Muchas gracias, Luis Arturo, por esta reflexión inicial y este encuadre general de la resolución. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Les comento que con la implementación de esta resolución han surgido varias dudas por parte de las unidades académicas, y como asesoras curriculares del CEA y con la compañía de Luis Arturo nos hemos dado la tarea de sistematizar todas esas dudas y preparar este episodio en el que esperamos aclararlas y demostrar que esta resolución puede convertirse en una aliada del quehacer docente. Así es, Scarlett. Y saludos a quienes nos acompañan en este espacio. Una de estas dudas recurrentes es que sí, y ya lo mencionaba un poco acá Luis Arturo, ¿verdad? Si con esta resolución la universidad lo que solicita es que se impartan cursos con algún grado de virtualidad. Excelente pregunta, Daya, porque en nuestra experiencia como asesoras curriculares esta ha sido una inquietud que ha surgido en varias ocasiones. Como bien lo indica la resolución y lo recalcaba Luis Arturo, la Universidad de Costa Rica posee un modelo pedagógico presencial. Eso hay que tenerlo muy claro.
Sin embargo, las experiencias vividas antes, durante y después de la pandemia nos han permitido observar cómo se enriquece la educación con estos ambientes virtuales de aprendizaje. Y bueno, no podemos negar la existencia de la tecnología en el contexto actual. Por lo cual la Vicerrectoría de Docencia invita a las distintas carreras a hacer esta reflexión y analizar si potencialmente algunos de sus cursos se pueden brindar en alguna de las modalidades que establece la resolución. Pero bueno, como todo proceso educativo, la reflexión es constante, ¿cierto? Cierto. Entonces podríamos decir o coincidir en que esto se trata, ¿verdad?, de una invitación a la comunidad académica a reflexionar sobre la posibilidad de ofertar cursos en alguna modalidad virtual, valorando precisamente cómo ese componente virtual potencia los aprendizajes. Además nos preguntan, bueno, que si yo como docente imparto cursos presenciales, ¿esto significa que no puedo hacer uso de herramientas tecnológicas o de los entornos virtuales? Claro que sí, y a eso también hacía referencia Luis Arturo con lo del aprendizaje híbrido. Se debe comprender que los grados de virtualidad que se establecen en la resolución se refieren a la cantidad de clases no presenciales, es decir, que la persona estudiante o la presencia física de esa persona en algún espacio dentro y fuera de la universidad debe estar ahí. ¿A qué me refiero con dentro y fuera de la universidad? Por ejemplo, dentro, que una persona estudiante vaya a X curso en la Facultad de Ciencias Económicas. Fuera de la universidad, que un estudiante de medicina necesita ir a un hospital a hacer cierta práctica como parte de su proceso de formación. Pero está la presencia física de la persona. Caso contrario, sucede en las clases virtuales, ¿verdad? Ahora bien, para aquellos cursos presenciales, por supuesto que la persona docente puede hacer uso de la tecnología, como mediación virtual, softwares especializados, el uso de pizarras inteligentes y un sinfín de herramientas que podría mencionar aquí. Bueno, entonces yo creo que esto lo que nos deja claro, ¿verdad?, es que la tecnología no está limitada a la virtualidad en un curso, sino que puede enriquecer cualquier experiencia docente. Ahora bien, también hemos recibido algunas consultas que tienen que ver con los límites y los grados establecidos para la virtualización de los cursos. Tal vez Scarlett nos cuenta un poquito más acerca de estas preguntas. Así es, Daya. La resolución establece ciertos límites y en este sentido, las unidades académicas nos han consultado si el 50% al que hace referencia el artículo 21 incluye los cursos de humanidades. Tal vez puedes explicar a la audiencia el artículo, por favor. Sí, claro. Bueno, vamos a ver. El artículo 21 de la resolución establece los límites de la virtualización y podemos decir que sí. Ese porcentaje se refiere al total de cursos del plan de estudios, incluyendo la formación general y humanista. Además, si una carrera, eso es algo muy importante de tener en consideración, quiere asignar grados de virtualidad bimodal, alto virtual o virtual al 50% o más de sus cursos, va a requerir la aprobación del Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia. Otra pregunta que nos han hecho las unidades académicas que tienen diferentes cátedras es que si puede haber diferentes grados de virtualidad en una misma cátedra. Bueno, esta es una pregunta muy valiosa y la respuesta es que sí. Bueno, vamos a ver. Sí puede haber diferentes grados de virtualidad en una misma cátedra siempre y cuando se respete el grado máximo de virtualidad que haya sido definido por la unidad académica. Vamos a poner un ejemplo para que nos quede tal vez un poco más claro. Vamos a decir que de forma hipotética que el curso Análisis 1 se le estableció un grado máximo de alto virtual. Supongamos que ese curso se imparte en la sede Rodrigo Facio en dos modalidades, en modalidad presencial y en alto virtual. Además, la carrera, por ejemplo, a la que pertenece este curso está desconcentrada en la sede Occidente y ahí se puede brindar en una modalidad bajo virtual y en la sede del Caribe, donde este plan de estudios al que pertenece el curso está descentralizada, se ofrece el curso de forma presencial. Es importante que esta modalidad, independientemente, ¿verdad?, como hemos visto, se refleje en la guía de cursos horarios y se mantenga durante el curso lectivo, ¿verdad?, durante el ciclo lectivo. Entonces, se puede observar que son diferentes grados de virtualidad para un mismo curso según las necesidades de la población en las unidades académicas, pero ninguno supera el grado máximo establecido. Gracias, Daya. Con ese ejemplo ahora nos queda mucho más claro esta pregunta.
Ahora pasamos a dudas más puntuales sobre cómo implementar los cursos con algún grado de virtualidad. Y para la siguiente pregunta me gustaría recordar que en las clases asincrónicas las personas participantes coinciden en un mismo espacio virtual, pero no coinciden en el tiempo. Tomando en cuenta esto y que la persona docente debe crear toda una metodología para este tipo de clases, la pregunta es, ¿cuántas clases asincrónicas se pueden impartir? Sobre este punto, la respuesta también la podemos encontrar en la resolución, en su artículo 42, que habla acerca del desarrollo de las clases asincrónicas. Y precisamente en procura, ¿verdad?, de construir esa comunidad de aprendizaje a la que se refería Luis Arturo, de garantizar esa mediación directa, ese acompañamiento de la persona docente en cursos con algún grado de virtualidad, el número de clases asincrónicas no podrá exceder el 25% del total de las clases previstas para la asignatura, independientemente del grado de virtualidad que se le haya asignado al curso. Entonces, por ejemplo, si tenemos un curso que es de 16 semanas, se podrá incluir un máximo de 4 clases virtuales asincrónicas, siempre y cuando se le haya asignado algún grado de virtualidad, ¿verdad? Comprendo. Otra pregunta es que si la persona docente puede cambiar la modalidad en el transcurso del curso y cuál es el protocolo a seguir en esos casos. Supongamos que la unidad académica estableció que un curso iba a ser bimodal. ¿La persona docente que va a impartir ese curso bimodal puede cambiar la modalidad? Bueno, ahí vamos a decir que no. La persona docente no puede cambiar la modalidad del curso. Esta debe mantenerse según lo publicado en la guía de cursos y horarios, de acuerdo con el grado máximo de virtualidad que haya sido definido. Entonces, previo a ofrecer, digamos, a establecer la oferta de ese curso, la persona docente debe valorar el grado máximo de virtualidad que ha sido asignado, ¿verdad?, o definido por parte de la unidad académica, decidir si se mantendrá ese grado con ese mismo grado de virtualidad o si se dará en un grado menor para que ya luego así pueda ser publicado en la guía de cursos y horarios. En cuanto al tema del protocolo, ¿verdad?, la misma resolución en su artículo 20 se refiere a que en casos excepcionales en los cursos presenciales puede incluirse clases virtuales previa aprobación unánime del estudiantado y ante situaciones que se encuentren fuera del control, tanto de las personas docentes como de las personas estudiantes. Estos pueden ser desastres naturales o algunas situaciones de salud, entre otras. Para que esto suceda, ¿verdad?, eso sí tiene que estar avalado por la dirección o la decanatura y debe ser informado a la Vicerrectoría de Docencia. Daya, y me gustaría agregar que en cuanto al protocolo es importantísimo considerar lo indicado en el artículo 20, donde se considera que esta debe ser una decisión colectiva y comunicada, como en algunas ocasiones lo ha hecho la rectoría o bien podría darse desde la dirección de la sede, ¿cierto? Cierto, creo que con esta ampliación de la respuesta ya nos queda más claro que sí es posible dar clases virtuales en cursos presenciales siempre y cuando haya una situación que lo amerite y un acuerdo entre las partes. Otra duda que ha surgido con frecuencia tiene que ver con el uso de la plataforma de mediación virtual, así como el uso de la cámara en las clases virtuales. Por ejemplo, nos han preguntado que si un curso es presencial y usa mediación virtual, ¿se debe catalogar como bajo virtual? Hoy vieras que esta duda surgió muchísimo en nuestras experiencias como asesoras curriculares cuando trabajamos con las unidades académicas, porque resulta que la plataforma de mediación virtual solicitaba que se asignara un grado de bajo virtual. Pero bueno, por dicha con la nueva plataforma ya eso no se solicita. Entonces, como hemos venido hablando, si los cursos son presenciales, se van a catalogar como tales. Y hay que mencionar también que esto sucedía en los programas de los cursos. Antes las personas docentes tenían la costumbre de indicar que eran bajo virtual porque usaban mediación virtual, pero ya no va a ser necesario con la modificación de esta plataforma. Bueno, creo que como asesoras y como parte de la universidad nos alegra que las plataformas institucionales también se vayan adaptando a las nuevas necesidades que tenemos y a las resoluciones, a las normativas que vamos generando, ¿verdad?, año con año. Y ahora bien, ¿qué pasa entonces con respecto al uso de la cámara? Porque también nos han preguntado que si los estudiantes deben encender su cámara durante las clases virtuales. Uy, ya vieras que eso es todo un tema que también
nos han comentado en las experiencias, hay docentes que nos dicen que se sienten extraños y solos cuando dan clases virtuales porque ninguna persona estudiante enciende la cámara, ¿verdad? Entonces es importante mencionar 3 aspectos clave que la resolución en su artículo 41 indica al respecto. El primero de estos puntos es que en los cursos de asistencia obligatoria, las personas estudiantes deberán activar su audio y su video al menos al inicio de la lección, con el fin de que la persona docente pueda identificar la identidad de las personas que están en la clase. El segundo punto es que durante la realización de evaluaciones en las clases sincrónicas como pruebas orales, escritas, otras actividades colaborativas u otras interacciones, la habilitación del audio y el video es obligatorio para todas las personas involucradas. Cuando existan entonces evaluaciones y en los cursos de asistencia obligatorio. Y en el tercer punto es que la persona docente podrá establecer la activación obligatoria del audio y el video cuando a su criterio ello sea requerido para cumplir con los objetivos de aprendizaje que previamente estableció en el curso. Entonces, podemos decir que en este caso es muy importante que la persona docente fomente actividades pedagógicas que promuevan esa interacción durante la sesión, que propicie espacios de interacción entre la persona estudiante y que de esta forma sea necesario hacer uso de la cámara y el micrófono, porque como vemos no es necesariamente obligatorio, salvo ciertos casos que ya mencionaste. Y por cierto, para las personas docentes que nos acompañan y se preguntan sobre la asistencia obligatoria de los cursos, los invitamos a visitar la página web de la Vicerrectoría de Docencia, que este año se renovó, y ahí pueden encontrar o buscar la resolución VD 12.884/2024 y otras circulares relacionadas para que puedan informarse un poquito más al respecto. ¿Qué más nos han preguntado, Scarlett? Bueno, otra pregunta que nos han hecho es que si se debe incorporar la participación estudiantil en este proceso de reflexión sobre la virtualidad. Ok, bueno, vamos a ver, quizá en cuanto a esta pregunta, sea importante primero considerar que la misma resolución establece que este sea un proceso colaborativo y participativo a lo interno de las unidades académicas, donde se tomen en consideración las opiniones de las personas docentes y estudiantes. Además, la misma resolución en su artículo 13 habla de la conformación de la comisión de virtualidad y se indica que esta comisión debe contar obligatoriamente con la participación de una persona representante estudiantil. Por lo tanto, en la comisión debe haber representación estudiantil y para la participación del estudiantado en general, ¿verdad? Porque de alguna forma tenemos que involucrarlos. La comisión decidirá cómo ampliar esa participación, puede ser por medio de un formulario, puede incorporar preguntas sobre la educación virtual cuando se evalúa un curso, entre otras estrategias que cada unidad, ¿verdad? Cada comisión puede decidir de acuerdo con las características de su población. Muy importante esa aclaración. Ahora bien, Daya, voy a hacerte unas preguntas relacionadas con los entregables que las unidades académicas deben enviar a la Vicerrectoría de Docencia. Con respecto a la modalidad de la presencialidad, ¿es necesario justificar esta modalidad en esta reflexión? Bueno, como se mencionó al inicio, ¿verdad? De esta sesión, la Universidad de Costa Rica tiene un modelo presencial y esta resolución está centrada en la incorporación de la virtualidad en los planes de estudio. Entonces, ahora bien, como parte de la metodología propuesta, se solicita revisar todos los cursos del plan de estudio, lo que permite de una u otra forma justificar aquellos cursos que se mantendrán presenciales. Y nos hemos encontrado con unidades académicas que desde el inicio tienen identificado que hay cursos que van a seguir siendo presenciales, por lo que en estos casos se puede hacer una justificación global de ese grupo de cursos. Entonces, lo más importante o en lo que se enfoca esta resolución es en justificar la virtualidad, ¿verdad? No la presencialidad, porque ya sabemos que tenemos un modelo presencial. Bueno, relacionada con esta pregunta acerca de las justificaciones del grado de virtualidad, nos han consultado qué tan extensa debe ser la misma. Sobre esta respuesta a la pregunta, como asesoras, ¿verdad? Hemos valorado muchísimo y siempre en todos los procesos, es que no se define una extensión como tal, ¿verdad? Sino que son más bien las unidades académicas, las expertas en su disciplina y las que serán capaces de definir con más precisión la extensión de esas justificaciones. Lo importante no es la cantidad de texto,
sino que en esta justificación se detallen con claridad los criterios académicos, pedagógicos, curriculares, por los cuales se decide un grado de virtualidad, lo que va de la mano con los objetivos de aprendizaje del curso y cómo estos se orientan para el logro del perfil de egreso propuesto para esa carrera. Entonces, no es tanto la cantidad como la calidad del argumento que vamos a proponer, ¿verdad?, para justificar ese grado de virtualidad. Gracias, Daya. Ya casi finalizamos con esta sección de preguntas y respuestas que hemos logrado sistematizar a través de la experiencia de la asesoría curricular. Les recuerdo a las personas presentes que también pueden hacer sus consultas por medio del chat que estaremos aquí analizando y contestando. Para finalizar, nos han preguntado la relación entre la modalidad de un curso y las horas consulta, y para esta pregunta nos colaborará Luis Arturo. Es decir, ¿qué representa a nivel de clases y horas de consulta el porcentaje de cada grado de virtualidad? 25, 50, 75 y 100%. Muchas gracias. Es una pregunta muy importante y que resulta ser muy recurrente en este ámbito. En lo que tiene que ver con horas de consulta, tenemos dos documentos que nos explican que lo que llamamos generalmente atención a estudiantes, horas de consulta, es reconocido como docencia indirecta, a saber, las resoluciones 12.928-2024 y 13.015-2024. Estos últimos son los lineamientos sobre el horario semanal de consultas y atención estudiantil. Y lo que establecen ambas resoluciones es que las horas de atención deben atenderse en un rango del 50%. Es decir, por cada hora de clase deben atenderse 30 minutos o media hora de docencia indirecta. Si les parece, les leo textualmente el por tanto de la resolución 13.015-2024. Dice, de conformidad con el punto 1.2 de las orientaciones para la gestión de las cargas académicas y el presupuesto docente, para efectos de carga académica, el horario semanal de consultas y atención estudiantil se reconocerá en el plan de trabajo de las personas docentes como docencia indirecta, por medio de la asignación de 30 minutos de atención a consultas por cada hora de docencia directa del curso. El horario semanal de consultas y atención estudiantil se deberá desarrollar bajo la misma modalidad del curso estipulada en los artículos 3, inciso E bis, del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil y 11 de los lineamientos académicos y administrativos para la docencia en ambientes virtuales de aprendizaje, que es la resolución que estamos discutiendo el día de hoy. De ahí que entonces, en relación con el porcentaje de virtualización de las clases presenciales, debe darse de la misma manera el porcentaje de virtualidad en la docencia indirecta. Tal vez ampliando sobre eso, Luis Arturo, perdón, voy a hacer una intervención que no estaba en el guión. Por ejemplo, un docente me consultó que si se ha definido que un curso es bajo virtual, ¿verdad? Se pueden dar un máximo de 4 clases virtuales, que él decía, bueno, por ejemplo, esta semana mi clase es presencial, entonces yo doy la hora de atención o la atención a estudiantes de forma presencial, pero si la siguiente sesión es virtual, la puedo dar virtual y así conforme el cronograma, era como para su propia organización personal. Claro, efectivamente. Y ahí es donde resulta muy importante tener en consideración que el modelo de trabajo que propician estas resoluciones o este tipo de indicaciones particulares en relación con el grado de virtualidad está estrictamente relacionado con la importancia que tiene la persona estudiante en la dinámica del proceso educativo. Es decir, aquí debemos buscar los mecanismos para centrar el proceso educativo en la persona estudiante y al mismo tiempo tratar de atender lo dispuesto por las diferentes unidades académicas en lo que tiene que ver con atención a estudiantes, pero al mismo tiempo con la docencia directa. No sé si con esto le respondí, Dayana. Sí, no, muchas gracias. Ahí vamos a pasar a las preguntas del chat. Sí. Pasaremos a las preguntas del chat, para ello tenemos aproximadamente 10 minutos y empezamos con Luis Arturo. Dice, mi pregunta es si al aplicar la virtualidad a la malla curricular del plan de estudios,
todos los grupos de un mismo curso pasan a ser virtuales, entre paréntesis, sin la posibilidad de contar con un grupo 100% presencial. Esto sería preocupante, ya que en la carrera de bachillerato en inglés, el estudio presencial es fundamental para las personas estudiantes que desean o necesitan esta modalidad. Si en cursos presenciales el ausentismo y el bajo rendimiento académico se han incrementado, algunos cursos virtuales son casi tierra de nadie. Sí, muchas gracias. La pregunta tiene varios ámbitos y voy a tratar de al menos mencionar algunos de los que dice, gracias a la persona que hizo la consulta. Y creo que tiene bastante que ver con lo que previamente mencionaba. El modelo pedagógico de la universidad es un modelo presencial, efectivamente. La resolución pretende incorporar el componente virtual en los planes de estudios y esta reflexión es un criterio técnico de quienes son los especialistas en el área del conocimiento. Y en este sentido me parece bastante importante resaltar que una potencialidad que tiene esta resolución es que le otorga a las unidades académicas la potestad, si se me permite, absoluta, para tomar decisiones en lo que compete a la incorporación del componente virtual. De ahí que cuando una carrera, dice la profesora, por ejemplo, de inglés, determina que el curso es presencial o que el curso es híbrido, bimodal, como dice la resolución, o alto virtual, es porque detrás de ello hay un estudio profundo y serio que determina que los contenidos pueden ser aplicables de manera virtual. Si los especialistas en el área han determinado que el curso no puede ser incorporado mediante el componente virtual, pues entonces es muy probable que en el plan de estudios haya quedado con el grado de virtualidad nula, ¿verdad? Cero, completamente presencial. Pero se trata de un criterio técnico. Y aquí confluye lo que ya ustedes decían en relación con la resolución de que solicita que haya participación en este proceso de todos los actores del proceso educativo. Es decir, los estudiantes, las personas estudiantes tienen que involucrarse en el proceso, tienen que participar, tienen que hacer sus observaciones y las personas docentes también. De la misma manera, cuando se finalice o cuando se haya finalizado este proceso, la actualización del plan de estudios con la incorporación del componente virtual pasará a la asamblea de la unidad académica y igual habrá una reflexión, estoy seguro, bastante profunda para determinar si este componente se ha incorporado adecuadamente. Esta es una primera parte de la pregunta. La segunda parte tiene que ver con algo que creo que ya se contestó. Si este mismo curso puede ofrecerse con varios horarios, con diferentes grados de virtualidad. La respuesta es parcialmente sí. Si tiene un grado de virtualidad alto virtual, bimodal, bajo virtual, podría perfectamente ofrecerse en varios escenarios, siempre y cuando no exceda el grado máximo de virtualidad aprobado. Ahora bien, yo quisiera aprovechar esta pregunta tan importante que nos han hecho para insistir en la idea de que el punto medular para comprender la incorporación del componente virtual en los planes de estudios es la persona estudiante, ¿verdad? El sujeto que aprende, el sujeto que recibe mediación pedagógica para poder lograr los objetivos de un curso particular y luego finalizar su carrera con una serie de conocimientos que le permiten desempeñarse profesionalmente en la sociedad. Si la incorporación de este grado de virtualidad depende de otros factores, es un asunto importante que merece la pena que las unidades académicas reflexionen con profundidad. Pero en un principio, el factor trascendental terminará siendo el proceso de aprendizaje y la persona estudiante que está dentro de la dinámica de aula. De acuerdo. Y ahora, yéndonos como a casos, carreras desconcentradas descentralizadas. Vienen dos preguntas. ¿El grado virtual del curso en una carrera desconcentrada puede superar el grado establecido en la unidad base o no? La respuesta creo que ya la hemos dicho un par de veces, pero qué bueno que nos la hacen nuevamente porque es una pregunta muy recurrente y la respuesta es no. No se puede ampliar o maximizar el grado de virtualidad ya previamente aprobado.
Y esto me da pie a decir un par de ideas adicionales, si ustedes me lo permiten, en el sentido de que, insisto en la idea de que la reflexión sobre la incorporación del grado de virtualidad es un criterio técnico. Y quienes han determinado el grado máximo de virtualidad de un curso lo han hecho partiendo de su experiencia, de los conocimientos y de un análisis profundo. Si pudiéramos mover el grado de virtualidad en función de ciertas preferencias, por ejemplo, personales, a mí pues no me gusta venir a la universidad y entonces por lo tanto quisiera dar el curso virtual, o a la hora del curso yo voy a estar, me va a resultar muy difícil llegar a la universidad. Pareciera, al menos inicialmente, esto lo digo de manera muy respetuosa, por supuesto, que no es un criterio técnico para determinar el grado de virtualidad de un curso. El criterio técnico lo ha dado la Comisión de Virtualidad, la Comisión de Docencia, la Asamblea, la Unidad Académica, y han determinado no nos podemos pasar de este grado de virtualidad. Es una alerta importante y una consideración técnica que debe respetarse en todos los extremos, inclusive en las sedes regionales, donde hay carreras desconcentradas o descentralizadas, y esto efectivamente es un asunto que debe respetarse. En el fondo, creo yo que la resolución busca comprender que la incorporación del grado de virtualidad, o digámoslo de esta otra manera, alterar el grado de virtualidad más allá del que quienes son especialistas en estas áreas lo han determinado, implica necesariamente una modificación de la estructura curricular de la carrera. Y me parece que ha sido un ejercicio bastante serio por quienes han llevado a cabo este proceso. Y cierro con esta otra idea y aprovecho para añadirla, que la resolución no es un documento elaborado por un grupo de personas desde un escritorio, sino que fue un documento ampliamente discutido, analizado, se hicieron grupos focales durante varios momentos, se llevó consulta a la comunidad universitaria en varias ocasiones, se hicieron procesos de redacción y de corrección, y esto ha implicado, creo yo, un proceso de validación de estos lineamientos. Entonces, en algunos casos suponemos que este tipo de lineamientos son elaborados por personas que no saben de dar clases o no entienden de lo que está sucediendo en la dinámica de las aulas, pero el caso particular de esta resolución creo que merece la pena señalarse. Ha sido profundamente discutido en la comunidad académica y creo que con esto podemos entender el valor que tiene para nuestros procesos. ¿Ibas a agregar algo? Sí, me parece importante agregar a todo esto que está mencionando Luis Arturo, la importancia de que en esta reflexión de la incorporación de la virtualidad se trabaje colaborativamente con las sedes regionales, ¿verdad? Que no sea solo porque la carrera está descentralizada, desconcentrada, sino que sea un trabajo de verdadero equipo del personal docente, de un solo plan de estudios, ¿verdad? Para que la comunicación fluya y los procesos de enseñanza-aprendizaje sean, como dice Luis Arturo, en beneficio de la población estudiantil. Gracias. Precisamente en esa línea iba a ser mi aporte para que no se nos olvidara, ¿verdad?, que los planes de estudio son de la Universidad de Costa Rica, y si tenemos carreras desconcentradas o descentralizadas, tenemos que trabajar en equipo para que esto atienda, ¿verdad?, las necesidades de todos, y por supuesto considere la realidad de las sedes, y también desde el criterio, como decía Luis Arturo, disciplinar, pedagógico, que ya tienen las personas docentes que se encargan de impartir estos cursos, ¿verdad? Justamente la siguiente pregunta para las compañeras va muy ligada a esto. Dice así: ¿cómo puede una universidad pública, en un contexto actual mediado por tecnologías, mantenerse competitiva y responder a las demandas del estudiantado cuando se aferra exclusivamente a la presencialidad, mientras universidades privadas avanzan en modalidades más flexibles e innovadoras? Bueno, somos una universidad presencial y eso es parte de nuestra identidad, pero como lo decía al principio, el contexto tecnológico nos reta a ser más flexibles. No se trata de dejar la presencialidad, sino de enriquecerla. Y bueno, integrar herramientas virtuales nos permite responder mejor a las necesidades del estudiantado, mantenernos actualizados e innovar
sin perder esa esencia que tenemos como universidad pública y académica, ¿verdad? Esto es un proceso de reflexión que cada unidad académica debe realizar y tomando en cuenta de lo que decía Luis Arturo, el centro debe ser siempre la persona estudiante, ¿verdad? ¿Cómo podemos enriquecer su proceso pedagógico, su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo podemos lograr que esa persona estudiante mejore en su formación, incorporando la tecnología? Y si es a través de entornos virtuales, de clases presenciales o con algún grado de virtualidad, pues es una decisión que las unidades académicas tienen en sus manos. Claro, me parece muy importante este punto, ¿verdad? Que la decisión finalmente está en las unidades académicas, que son las que van a reflexionar sobre esto. Y otro punto ahí es la actualización del plan de estudios, ¿verdad? Que promueve también esta resolución. Si la unidad académica pasa por un proceso constante, reflexivo de actualización de su plan, está al tanto de lo que sucede a su alrededor en el campo laboral, en la atención a las demandas y necesidades sociales, políticas, económicas del país, de lo que se requiere, ahí podría incorporar los elementos, ya sean de uso de tecnologías, como mencionaba Scarlett, u otros elementos para favorecer al estudiantado, al aprendizaje y para hacer una excelente oferta a nivel nacional, ¿verdad? Creo que parte de eso es la actualización de los planes y por supuesto cómo incorporamos los diferentes elementos que van surgiendo, que son emergentes dentro de nuestra oferta académica para que al estudiantado le resulte pues atractivo llevar una carrera en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Yo quería reforzar lo que ustedes dos han dicho porque me parece sumamente importante. En el entendido de que esto creo que de alguna manera rompe las dinámicas cotidianas en las que encontramos las ofertas académicas fuera de las universidades públicas. Si lo logran ver en el fondo, discúlpenme que me ponga un poco metafísico con esta discusión, la oferta académica en la Universidad de Costa Rica y lo que está en el fondo de la resolución de la virtualidad busca superar toda esta dinámica mercantilista que rodea la educación superior en nuestro país. Porque si nos guiáramos por la oferta y demanda y las necesidades del contexto y la necesidad de buscar tener más estudiantes, en algunos casos en detrimento de la calidad, pues estaríamos probablemente insistiendo en que hay que virtualizar la mayoría de los cursos sin mayor criterio solo para captar más población. Pero aquí en el fondo creo que generar una reflexión profunda, o creo yo la Universidad de Costa Rica genera una reflexión profunda que de alguna manera rompe con esta dinámica y permite reposicionar la necesidad de la calidad de la educación superior, pensando que el punto obligatorio de interpretación de la toma de decisiones es siempre qué tipo de profesional queremos en nuestro país. Y para saber qué tipo de profesional queremos en nuestro país o cómo salen nuestros graduados a ser profesionales a la sociedad, necesitamos reflexionar si esto merece la pena incluirse, con qué grado merece la pena incluirse. Y para poner uno de los ámbitos más sensibles, pensemos en el área de la salud, la medicina, cuánto deberían reflexionar los especialistas en esta área de cómo incorporar el componente virtual. Y bueno, lo mismo creo que podríamos decir del resto de carreras de nuestra universidad. Luis Arturo, tenemos una pregunta un poco breve. ¿A partir de qué fecha se deja de usar el entorno viejo? Uy, esa pregunta creo que me pone en apuros. Esta es una pregunta que le auxiliaron a la unidad METICS. Pero bueno, la unidad METICS, si mi memoria no me falla, ha dispuesto que el año 2025 es el año de transición para la utilización de tanto la mediación virtual que podríamos llamar MV1 y MV2. Creo que la pregunta decía vieja, ¿verdad? Bueno, digámosle vieja. Sí, el entorno viejo. Y lo que llama METICS ahora la nueva mediación virtual. Que ya no vamos a tener unos cursos en MV1 y en MV2, sino que va a ser todo completo o ya se está aplicando todo completo. Y repito que si mi memoria no me falla, es el año 2025 el último año en el que tendremos las dos plataformas trabajando de manera simultánea. La idea es que para el año 2026, para el primer semestre del 2026,
ya solamente tengamos la nueva mediación virtual con los cambios que se han implementado, nuevos plugins, actualización del Moodle. Ya como ustedes lo dijeron, tenemos la posibilidad de poner curso presencial para quienes no tienen ningún grado de virtualidad y necesiten incorporar las tecnologías. Lo cual consideramos es un gran avance en lo que tenemos en la implementación de plataformas virtuales. Perfecto. Y compañeras, ¿es necesario conformar una comisión de virtualidad para establecer el grado de virtualidad en un solo curso de la carrera? En la resolución se define, ¿verdad?, una comisión de virtualidad. Sin embargo, no necesariamente tiene que conformarse una comisión para hacer este análisis. Puede ser la misma comisión de docencia, en el caso de las unidades académicas en la sede Rodrigo Facio, o en la misma coordinación de carrera, ¿verdad?, de las comisiones, los consejos de carrera, lo suelen llamar como en las sedes regionales. Ahí ellos pueden tomar la decisión, ¿verdad?, hacer el análisis, la reflexión para incorporar la virtualidad en ese curso. Porque, como decíamos antes, nos hemos encontrado con carreras que ya de antemano han identificado que por el tipo de conocimiento, por el profesional que quieren formar, su plan de estudios es básicamente presencial. Pero a veces hacia el final del plan de estudios hay algunos cursos que tienen que ver con práctica profesional, entonces el estudiante está más en la práctica que en el campus. Entonces ahí se favorece de cierta forma el intercambio virtual para actividades de intercambio de la experiencia, ¿verdad? Entonces sirve de alguna u otra forma utilizar esta mediación. Entonces, no necesariamente tiene que conformar una comisión para esto, sino que puede, la misma resolución permite que lo haga la misma comisión de docencia o el consejo de carrera en el caso de las sedes regionales para carreras propias, ¿verdad? Ahora bien, compañeros, hay que agregar algo. Se pueden llevar una sorpresa las unidades académicas pensando que van a conformar una comisión para analizar solo un curso con algún grado de virtualidad, pero resulta que la metodología en el mapeo de saberes invita a la reflexión de todos los cursos del plan de estudios. Entonces, en esa reflexión se pueden dar cuenta que no solo era un curso, sino que pueden asignarle otros grados de virtualidad a otros cursos. Por eso es importante que la reflexión sea, ¿verdad?, en un espacio colaborativo, de diálogo, y que no se acaba cuando entregan la documentación en la Vicerrectoría de Docencia, ¿verdad?, sino que continúa para ir fortaleciendo todo este proceso pedagógico. Y vamos con una última pregunta. Dice así: buenas tardes, Henry Angulo de la Escuela de Lenguas Modernas. ¿Qué establece la resolución respecto de la duración de las sesiones sincrónicas virtuales y respecto de los recesos dentro de las mismas? Sí, muy buena pregunta y muy específica. Por dicha nos preparamos, ¿verdad?, para responder. Bueno, la resolución establece, me van a disculpar porque el artículo 41. El artículo 41. El artículo 41 establece que la duración de las sesiones sincrónicas no debe sobrepasar los 50 minutos. Esto implica que entonces tenemos horarios de cursos que son de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas y algunas dudas que podrían salir. Entonces, si el curso es de 3 horas, doy 50 minutos y ya esto fue todo porque esta clase es virtual. No, lo que establece la resolución es que deben ser lapsos de 50 minutos. Entonces, se esperaría que, por ejemplo, aquí podríamos hablar de varias combinaciones. Una combinación sería dar una clase 50 minutos, generar un receso, dar otra clase 50 minutos, volver a generar otro receso y volver a dar otra clase de 50 minutos en el caso de que sea una clase de 3 horas. O bien podríamos hacer una combinación con modelos interesantes como el del aula invertida, por ejemplo, y entonces la primera parte de la clase perfectamente podría ser asincrónica,
luego pasamos a 50 minutos de clase sincrónica y luego volvemos a otra parte de clase asincrónica para hacer un cierre. También podríamos, por ejemplo, combinar estas metodologías con actividades grupales, hacer algunas salas de sesión y decir, dar 50 minutos de una clase presencial, pasar a una actividad grupal, luego a plenarios. Todas estas son posibilidades que permiten la resolución y que creo que quienes trabajan con cursos con algún grado de virtualidad podrían perfectamente ensayarlos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de Conectando con el SEA, tanto a las personas expositoras aquí presentes, como a las personas que participaron a través del chat. El video de esta sesión, de este podcast, lo encontrarán en nuestro canal de YouTube. Por favor, denle like, suscríbanse, exploren el canal porque hay diferentes videos con un montón de temáticas para las gestiones de las unidades académicas. Ahí mismo en el canal dejaremos el reporte de esta sesión y de este espacio, y aquellas preguntas que no nos dio tiempo de responderlas acá en vivo también estarán disponibles con su respectiva respuesta. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Conectando con el SEA.